diezmando correctamente. Toda la ley es simbólica de Cristo. La ley, los salmos y los profetas es sombra de Cristo. Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la ley había que diezmar. Hay muchas escrituras, esta es una de las más famosas de Malaquías, acerca de traer el diezmo. De hecho, Isaías habla, por ejemplo, sobre el ayuno. Isaías habla también acerca de que no estaban amando a su prójimo, tenían otros dioses y se habían olvidado del único Dios verdadero. Entonces, toda la ley, hermanos, toda la ley cabe en dos cosas. Honra a Cristo, o sea, no creas que por dar dinero, por dar un 10% de tu salario, te vas a justificar delante de Dios. No. Nosotros ya somos justificados por la sangre del Cordero. Entonces, simbólicamente, ¿cómo debemos de diezmar? Se los voy a leer como lo dice Pablo. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todos los pastores, todos los teólogos que te dicen que tienes que dar un 10% de tu salario, no entienden en relación a las escrituras acerca del diezmo, hermanos. Acuérdense, Jesús mismo dijo cuando le preguntaron si tenían que pagar los impuestos. Le dijeron, tenemos que pagar impuestos. Obviamente no está hablando de diezmo, sino el impuesto a los romanos. El impuesto al César. Dice, ok, enséñenme una moneda. ¿De quién es la imagen en la moneda? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando hablamos de dinero, hermanos, estamos hablando de cosas del mundo. Entonces, hay que diezmar. Simbólicamente, ¿qué es diezmar en el Nuevo Testamento? Fíjense cómo lo dice Pablo en Hebreos 7:18, en relación a la ley. Y está hablando del diezmo. Yo solamente les voy a leer dos versículos, 18 y 19. Mediten, hermanos. Ustedes deben de meditar la palabra de Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. El diezmo es uno de los mandamientos, es uno de los 613 mandamientos de la ley. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la esperanza? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces, fíjense, aquí está como lo dice Pablo, Gálatas 5:13 y 14, hablando de la ley. En el contexto está hablando de la circuncisión. Entonces Pablo dice, yo predico la circuncisión, pero no la circuncisión del pene, sino la circuncisión del corazón, que eso ya estaba en el libro de los Salmos. Entonces, toda la ley, los diezmos, la circuncisión, las ofrendas, los perfumes, los aromas que tenían que traer al templo, y el incienso y quemarlo en el tabernáculo, en el templo, todo eso es amor. Amor, fíjense bien, porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados. O sea, Cristo nos libró. No se hagan esclavos de los hombres que les piden dinero de su salario
Si ustedes piensan que por darle 10% de su salario al pastor, a la iglesia, ustedes están cumpliendo un mandamiento, dice Pablo, si ustedes, en el contexto de la circuncisión, si ustedes se circuncidan el pene, tienen que cumplir toda la ley. De la gracia habéis caído. El problema, hermanos, el problema no es que le des el 10% de tu salario al pastor. El problema es que caes de la gracia. Caes de la gracia. ¿Hay que ayudar al pastor? Sí, el que le da un vaso de agua a un predicador, Jesús dice, vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Señor, ¿cuándo? Cuando le diste a uno de estos mis hijos. Está hablando de los pastores, de los maestros, de los que andan predicando el evangelio, la palabra de Dios, de los discípulos de Dios. Me lo diste a mí. Entonces, ¿cuánto hay que darle al pastor? Lo que el Espíritu Santo te diga. El Espíritu Santo te va a decir cuánto. A veces el pastor está bien, no necesita dinero. Entonces, de hecho, el Señor, cuando los manda a predicar, a llevar las buenas nuevas, Jesús les dice, no lleve nada, no lleve nada. ¿Por qué Jesús los manda sin nada? Para que reciban la bendición en la casa en donde los reciben. Porque, por ejemplo, si Pedro, vamos a decir Pedro y Juan, se van a predicar a algún lugar llevando las buenas nuevas y ellos traen dinero consigo mismo, pues no tienen necesidad de dinero para comprar pan. Pero si no tienen nada, tienen necesidad de comida. Acuérdense que Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, en todo caso, Cristo lo estableció así. ¿Para qué? Para que cuando una persona, por ejemplo yo entiendo esto, yo cuando voy a algún lugar y me dicen, hermano, le invito un vaso de agua, gracias hermano, échemelo, me lo tomo. ¿Para qué? Para que reciba la bendición aquella persona que me ofreció un vaso de agua. Ahora, esa persona tiene que recibir el mensaje que yo traigo. Si la persona empieza a alegar conmigo, no hermano, usted no conoce la palabra de Dios, usted el otro, y se ponen a alegar, entonces no recibe la bendición. ¿Por qué? Porque es más importante el mensaje que trae uno, la palabra de Dios que trae uno, eso es lo importante. Entonces, cuando la persona nos recibe, no que la persona no tenga preguntas, pero cuando una persona nos recibe, o sea, cuando una persona nos ama, recibe la bendición, recibe la paz que nosotros ya traemos. Entonces dice Pablo, no se hagan esclavos de los hombres. Si un pastor te dice que tienes que diezmar, ya eres esclavo del pastor. Eres esclavo del pastor. Ahora, el pastor probablemente, él todavía no entiende que no está hablando de dinero, de que lleven un 10% de su salario. Un pastor que hace eso no entiende que no está todavía y que ya no estamos bajo la ley. Porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense bien, porque toda la ley, 613 mandamientos, en esta sola oración, en esta sola frase, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay amor más grande que hablar del testimonio de Cristo Jesús a las personas para salvación. Comenzando por ahí. Ahora fíjense cómo lo dice en Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí está hablando del amor. Sométete. Sométete a tu gobernador. Hay que someterse en México, por ejemplo, al presidente AMLO. En Estados Unidos hay que someterse al presidente Biden. Sométase
a las autoridades. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esto es en la carne, pero también es en la iglesia. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, así como Dios puso para poner orden a Nabucodonosor, del que profetizó Jeremías, vino a poner orden. Se llevaron cautivos un grupo de personas. ¿Por qué? Porque Dios estaba disciplinando a su pueblo. Entonces Dios usa a Nabucodonosor. Si ustedes leen el libro de Jeremías, ustedes pueden ver ahí cómo Dios disciplinó al pueblo de Israel por medio de Nabucodonosor. Entonces fíjense, Nabucodonosor es símbolo de Satanás. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Hazle caso a la policía, no de en balde lleva pistola. No la llevan en mano. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pausa. Cuando tú haces caso a la policía, estás diezmando. Cuando tú respetas al presidente que tienes, esté haciendo lo que esté haciendo, pero tú lo respetas, estás diezmando. Estás diezmando. Fíjense bien. Pues por esto pagáis también los impuestos. Cuando tú le pagas al IRS, estás diezmando. Estás amando a tu prójimo. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. En México es Hacienda. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Haz todo eso. Eso es diezmar. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se fijan? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo resumió Jesús? Jesús viene, le da un tajo a la ley. Ya no están bajo la ley. 613 mandamientos, sácatelas. Jesús dice, ya no están bajo este pacto. Él vino a hacer un pacto nuevo. ¿Y qué dijo Jesús? Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Eso es diezmar, hermanos. Eso es cumplir la ley. Fíjense bien. No debas a nadie nada, sino amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Fíjate bien, si adulteras, le estás faltando el respeto a Dios primeramente, a Jesús, a tu esposa, en el caso de un hombre, o a tu esposo, en el caso de las mujeres. Le estás faltando o sea, a tus hijos. O sea, no estás amando. No estás amando a Dios, no estás amando a Panchito, ni a Panchita, ni a tus hijos. No estás amando. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. El que no, o sea, el testimonio verdadero es el de Cristo.
no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En Jeremías 31, 31 al 34 dice: yo les voy a poner mi ley en su mente y en su corazón. O sea, el Espíritu Santo te va a decir, lo dice primeramente la palabra de Dios, pero te lo confirma el Espíritu Santo. Honra al presidente, al gobernador, al que esté ahí. Es del mundo, es del mundo, pero Dios lo puso. Es mejor tener una persona corrupta, pero que tenga control en una ciudad donde hay, por ejemplo, en el tiempo de Cristo había control. ¿Quiénes se levantaron contra el ejército romano? Bueno, los que comenzaron esto fueron los religiosos, los fariseos, los intérpretes de la ley. Se rebelaron en contra de las autoridades romanas. ¿Y qué terminó pasando? Llegó la abominación desoladora, o sea, el ejército romano. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando vean, y ellos eventualmente entendieron, cuando vean el ejército romano rodear Jerusalén, váyanse al monte. Eso es simbólico para la iglesia. Cuando veamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan al monte, hermanos. Ese es el mensaje que yo les traigo de parte de mi Padre Dios. Ese es el mensaje que yo les traigo. Oren, suban al monte. El monte es Jesús. Necesitan estar orando porque vienen las tinieblas. Ya están aquí. Ya están aquí las tinieblas. Mucha gente se está suicidando. Mucha gente está escuchando voces. Mucha gente, la maldad está aumentando. Entonces, ¿quiénes son las únicas personas? Las que van a ser salvas o las que están siendo salvas, las que ponen su mirada en Cristo Jesús. Jesús dijo, oren, oren, oren siempre. ¿Por qué? Porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, si yo les he dicho, estamos rodeados, oren, suban al monte de Jehová, pónganse en intimidad con Cristo. Gracias, Padre mío, por darnos a tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros. Gracias, Cristo Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Haz de mí, Señor, según tu voluntad. Te entrego mi corazón, Señor, háblame. Hable, Señor, que su siervo escucha. Hábleme, Padre. Hábleme, Señor. Yo lo quiero seguir, yo lo quiero conocer. Y todos los días debes de estar en el monte de Jehová platicando con él. Tú haces eso, viene Jesús y te saca de la oscuridad, te saca de las tinieblas y te protege. Y te protege de los lazos de Satanás. Entonces, fíjense cómo no seas vencido de lo malo. Hay que vencer con el bien lo malo. O sea, diezmar es ama a tu prójimo. Yo voy a terminar con lo que dice Pedro. Fíjense cómo lo dice Pedro y está hablando de los falsos profetas. Déjenme darles unos versículos en relación al vencer. Les prometen libertad los falsos profetas y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Viene una persona y te dice, hermano, ¿quieres ser bendecido? Debe de dar los diezmos. Y tú dices, no, yo no quiero. Yo quiero que las ventanas de los cielos se abran. Y ahí vienes y agarras tu dinero y das el 10% y lo haces todo y tú piensas que estás haciendo lo correcto y no te alcanza tu dinero. Y no te alcanza. Y tú dices, ¿qué está pasando? Llega un punto donde dices, no, pues esta vez no lo voy a dar.
¿Y qué pasa cuando no lo das? Te sientes culpable porque no estás diezmando. Y a lo mejor dices, bueno, el Señor entiende. No, es que no has entendido. No has entendido que el verdadero diezmo es que ames a tu prójimo. Ahorita en este momento, cuando veas este estudio, si viene a tu mente algo o alguien que tenga algo contra ti, ponte bien con esa persona. Ponte bien. Eso es diezmar. Cuando traigas una ofrenda, cuando vengas, Padre mío, gracias Señor por darnos a su Hijo. Y el Espíritu Santo dice, para. Primero ve, ponte a cuentas con Panchita. Ve, ponte a cuentas con Panchita. Hazlo, deja de orar y ve primero, ponte a cuentas con Panchita. Trata de ponerte a cuentas o con Panchito. Y cuando hagas eso, entonces estás obedeciendo. Entonces, porque estás obedeciendo, entonces regresas otra vez y subes al monte de Jehová. Padre mío, le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo que usted nos dio. Y si ya no te viene nada a la cabeza, estás en paz con Cristo. Estás bien. Estás bien. Cristo no vino a condenar el mundo, Él vino a salvarnos. No se hagan esclavos de los hombres. Nosotros podemos vencer al mundo. Primera de Juan 2, 13 y 14. Primera de Juan 4, 4, 5, 4. Fíjense en el libro del Apocalipsis 3:21. Primero viene Jesús, tiene un encuentro con Juan, pero luego le dice a un ángel para que le siga diciendo a Juan, y Juan escribe el libro del Apocalipsis. Entonces ahí hay un mensaje a una iglesia y le dice, estás haciendo bien esto, esto y esto, pero estás haciendo mal esto, esto y esto. Quiero que corrijas eso. Si lo corriges, si lo haces, o sea, al que venciere, Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos que vencer, hermano, no nos debemos de ver. Por eso está el mensaje a las 7 iglesias. Siempre hay algo que corregir. No te dejes vencer por los falsos profetas. Eso termino con 2 de Pedro 2, del 14 al 19. Vayan y lean todo el capítulo. Los falsos profetas que te dicen, tiene que diezmar, hermano, para que le vaya bien. No se crean, no se crean. No estamos bajo la ley. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habitado a la codicia. Yo lo he visto, hermanos. No es de que alguien me dijo, yo lo vi. Viene la predicación y antes de la predicación, Malaquías 3. Y dale el diezmo a Dios, y dale el diezmo a Dios, y dale el diezmo a Dios, y todos los días. Y el lunes, y el martes, y el jueves, y el sábado, y el domingo, cada que hay reunión, robará al hombre a Dios. Y se la pasan ahí con Malaquías y Malaquías. Hermanos, por sus frutos los conoceréis. No se hagan esclavos de los hombres. Hermano, pero es que el pastor es muy bueno, me da palabra y a mí la palabra es buena, sí. Pero no te hagas esclavos de los hombres. Han dejado el camino recto. Fíjense aquí lo que dice Pedro. Son hijos de maldición. Ahora, todos los pastores lo hacen con esta intención de robar. Bueno, la mayoría de pastores en realidad no entienden esta escritura. Pablo lo dice. Las personas cuando leen el antiguo pacto y no lo entienden, es porque todavía no han creído al evangelio. Cuando se conviertan, entonces se les quitará el velo.
se les quitará el velo y lo van a poder entender. Esto que yo les estoy diciendo, si ustedes rechazan el evangelio, nunca van a entender, o van a pelear, o simplemente va a decir, el hermano no sabe nada. Es más, muy probablemente ya no estás escuchando lo que yo estoy diciendo. Así de simple. Son hijos de maldición, fíjense, se han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Balaam? El Señor le dijo, ten cuidado, no vayas, ahí el que te manda a llamar. ¿Y qué hizo? Desobedeció a Dios, él fue. ¿Y qué le pidió el que lo mandó traer? Porque le dio dinero, maldecir al pueblo de Israel. O sea, nosotros no podemos compartir la palabra de Dios por dinero, hermanos. No es por amor al dinero, es porque amamos a Jesús. Y déjenme decirle, yo tengo el tiempo que tengo siguiendo a Jesús, 12 años tal vez, y yo no recibo salario de los hombres, pero el Señor ha cuidado de mí, se los digo, hermano. A mí desde que yo sigo al Señor, me va bien. Nunca me ha faltado ni comida, ni mi casa, ni qué ponerme. Nunca me ha faltado dinero para comprar mis cosas que necesito del diario vivir. Ahora no ando, yo no quiero carro nuevo, no quiero casa, no quiero nada de esas cosas. Y el Señor cumple, hermanos. Se los digo. Ahora háganse esta pregunta. ¿Tú qué diezmas? ¿Te alcanza el dinero? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Ahora olvídate del dinero. ¿Tienes paz? ¿Tienes gozo en tu corazón? Hay gente que dice, sí, hermano, yo tengo paz. De verdad se los digo, casi siempre es así. La gente me dice, hermano, yo tengo paz en el Señor, yo tengo gozo en el corazón. No pasan ni 5 minutos cuando estamos platicando, cuando salen las mentiras. O sea, salen que en realidad no tienen paz. No, hermano, yo ando preocupado porque no tengo para pagar la renta o no tengo. Eso no es paz, hermanos, por Dios. Eso no es paz, no se engañen. No se hagan esclavos de los hombres. Toda la ley, tú quieres diezmar correctamente, ama a tu prójimo. Entonces, ¿qué pasó con este profeta? El camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, lo hizo por dinero, y fue reprendido por una burra, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, simbólico, nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La oscuridad es todo lo que es las obras de la carne. Pues hablando palabras infladas y vanas, infladas, o sea, llenas de orgullo y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esto fue lo que dijo Jesús a través de Mateo en 24. No se dejen engañar por los falsos profetas. No se dejen engañar. Cuando ustedes se van a la ley, cuando ustedes se quieren hacer la circuncisión, cuando ustedes piensan que si no son bautizados en agua, literalmente no pueden ser salvos, eso es la ley antigua, hermanos. Debe alguien mojarse, es un símbolo, pero eso no necesariamente eso naces de nuevo cuando te sumerges en el agua. No, la verdadera sumersión en el agua es este mundo, ¿ok? El agua es este mundo, es el mar. Cuando tú te sumerges en el agua, estás muriendo con Cristo Jesús, que es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10. El pueblo que fue salvo por Dios, que lo sacó gratuitamente, cuando llegan al Mar Rojo, ahí fueron bautizados. Fueron bautizados en el mar y fueron bautizados
en la nube. O sea, el Espíritu Santo estaba con ellos. Los santos hacían los milagros. Los santos son el dedo de Dios, los ángeles, perdón. Entonces, el pasar el Mar Rojo, hermanos, siempre se los he explicado. O sea, ya Cristo murió por nosotros, ya comimos la Pascua. ¿A dónde comimos la Pascua? En Egipto. O sea, en Egipto, cuando somos esclavos de la pornografía, somos esclavos del pecado, amamos el pecado. Entonces, cuando escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, que es el Evangelio, gracias Cristo Jesús, eso es comer la Pascua. Gracias Padre que nos diste a Jesús. Gracias Cristo Jesús, Señor, que moriste por nosotros, por nuestras iniquidades. Gracias Jesús. Entonces salimos de Egipto para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, o sea, el fruto del Espíritu. O sea, nuestro Padre Dios y Cristo Jesús en nuestros corazones. ¿Okay? Cuando salimos de Egipto, el Señor manda a los ángeles con el pueblo de Israel. Entonces resulta que llegan al Mar Rojo. Por un lado está el desierto, por otro lado está el Mar Rojo. Entonces, y viene el faraón con su ejército, o sea, Satanás y sus demonios contra nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tener confianza, poner los ojos en Cristo Jesús y vamos a pasar el Mar Rojo, o sea, vamos a vivir en este mundo y las aguas se van a abrir. Nosotros podemos caminar sobre el agua o las aguas se van a abrir. ¿Cuáles son las aguas? O sea, la gente no te va a engañar. Si tú te aferras a que Dios te sacó gratuitamente de Egipto, no vengas de presumido que Dios te salvó, te sacó de Egipto gratuitamente y luego te la pasas condenando a todo mundo. Eso no es ser agradecido, ahí ya estás cayendo de la gracia. Cuando te pones ahí a condenar los pecados de todo mundo y se te olvida que fue gratuitamente. Debemos de exhortar dentro de la iglesia, sí. Sí, si no fuera el caso, entonces, ¿por qué Pablo escribió las cartas? Si no fuera el caso, entonces, ¿por qué el mensaje a las 7 iglesias? Hermanos, el camino comienza desde que estamos en Egipto. Somos esclavos, comemos la Pascua, o sea, el Evangelio, el testimonio de Cristo. Entonces somos libres, el Señor nos haga, pero hay que llegar a la tierra prometida. En este mundo la tierra prometida es tener amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Cuando tú entras en el reino de Dios y cuando tú ya tienes paz en tu corazón, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. Entonces es necesario pasar el mal, es necesario recibir en nuestra mente el mandamiento de Cristo, hónrame, y ama a tu prójimo, un mandamiento nuevo les doy. Ahora hay que atravesar el desierto. ¿Cuál es el desierto? Este mundo. En el desierto hay serpientes, hay escorpiones, no hay agua. Entonces, ¿pero qué? ¿Quién les dio agua al pueblo de Israel? Ellos bebieron de la roca y la roca era Cristo. El agua, el pan y el agua, ¿quién era? Era Cristo. Ellos comieron maná. ¿Cuándo pecaron? Cuando dijeron otra vez maná. O sea, hay gente que dice, ay, otra vez el hermano va a hablar de Cristo. Siempre Cristo, puro Cristo y siempre Cristo. Hermanos, tengan en cuenta que las personas que dijeron, estamos hartos del maná, ¿qué pasó? Pablo lo dice, 1 Corintios 10. Quedaron postrados en el desierto. ¿Saben qué quieren decir? Si nosotros nos cansamos del testimonio de Cristo Jesús y queremos hacer otra cosa, entonces el Señor se aparta de nosotros, nos deja como un barco a la deriva y ya no nos va a proteger. Entonces, cuando estas personas empezaron a pelear con Moisés de que querían carnita, ya se habían enfadado de comer el maná, Dios los castigó. Dios los castigó. Entonces, hermanos, no hagan eso. El testimonio de Jesús, el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesús, eso permanece. Es el evangelio eterno, el testimonio de Jesús.
Entonces no se cansen de buscar siempre a Cristo toda la vida. Busquen siempre a Jesús. Amen a su prójimo. Cuando ustedes están amando a su prójimo, ustedes están diezmando. Entonces dice, hablan los falsos profetas palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El catolicismo tiene esclavitud, los pentecostales tienen esclavizado a la gente, los adventistas, no se hagan esclavos de los hombres. Ustedes sigan a Jesús, háganse esclavos de Jesús, sirvan a Jesús, es lo que dice Pablo. Yo soy libre, dice, pero yo soy esclavo de Jesús. Es a Jesús a quien debemos de honrar, no a la gente. Entonces, ama a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, cumples toda la ley. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. Cuando amas a tu prójimo, estás obedeciendo a lo que Cristo instruyó. Tú no puedes amar a tu prójimo si primeramente no honras a Cristo. Todo comienza con el Evangelio. Honra a Cristo, gracias Cristo Jesús. Y una vez que ya sabes que Jesús te pone un vestido blanquito sin mancha, ya eres limpio gratuitamente. ¿Ahora qué? Ahora le sirves. ¿Y cuál es la mejor forma de servirle? Hablándole a tu prójimo de Cristo Jesús, no de ti, de Cristo Jesús. Sí, algunas veces hay que hablar uno de su testimonio. Por ejemplo, cuando Cristo sanó al endemoniado gadareno, una vez que lo sanó, le sacó más de 10,000 demonios. Le dijo, Señor, déjame seguirte, déjame ir contigo. Y le dijo, no, ve con los tuyos y cuéntale a los tuyos lo que Dios hizo por ti. ¿Y qué hizo? Se fue a predicar a Decápolis. Se fue a predicar a lo que ahora es una ciudad en Siria. Y ahí le estuvo diciendo a la gente lo que Dios... Mucha gente conocía al endemoniado gadareno. Entonces, el testimonio de uno es importante, pero es más importante el testimonio de Cristo Jesús. Siempre hay que hablar del testimonio de Cristo Jesús. Mira, yo antes andaba mal, yo antes hacía esto, antes yo era esto. Cristo me sacó. Tú ya podrás decirle a la gente, los tuyos, a lo mejor Cristo te sacó de la pornografía, del adulterio, del amor al dinero. De ahí venimos todos. De ahí venimos todos. Entonces, diezma correctamente amando a tu prójimo. Ama a tu prójimo y estás diezmando correctamente. La paz de Cristo esté con ustedes.